capítulo 1, verso 8. Leemos juntos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos, verdad, que este capítulo 1, hermanos, habla de la preparación para que el pueblo de Dios, la iglesia, comenzara, hermanos, a funcionar. Lo que ocurre en estos momentos, en estos versos, llevará, hermanos, a la iglesia a la victoria, llevará a la iglesia al entendimiento, al desarrollo, hermanos, de la obra que Jesús hizo en la cruz, porque el Señor ya había muerto y resucitado, Jesucristo, pero la obra, hermanos, que iba a empezar estaría, hermanos, en la iglesia. La iglesia llevaría el mensaje, la iglesia predicaría la palabra, se manifestaría Dios, y se manifiesta Dios, hermanos, en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos los portadores del poder, de la gracia, los portadores de esa característica, de ese cuerpo, de esa persona de Jesús que camina. Y así lo dice el apóstol Pablo, que Cristo está caminando sobre la tierra hoy en el cuerpo que es, en su cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo camina en este mundo. Cristo abraza a las personas por medio de la iglesia. Cristo bendice a las personas por medio de la iglesia. Cristo le habla, echa fuera a los demonios, habla del evangelio, de su amor a la gente por medio de nosotros, que somos la iglesia. Y eso, hermanos, tiene que ver con el principio de este capítulo que estamos leyendo. No puede empezar la iglesia a hacer algo sin que antes el Señor establezca, hermanos, lo que necesita la iglesia. Y entonces, hermanos, el Hechos es un génesis de la iglesia. Amén. Hay un génesis que leemos donde empieza el mundo. No podía hacerse nada si Dios no hace primero el mundo, ¿verdad? Y lo creó y puso al hombre allí. Y empezó y sopló aliento de vida en el hombre. Entonces dice la palabra, el hombre fue un ser viviente. Y hermano, no puede la iglesia ir a predicar, no puede la iglesia manifestar vida si Dios no envía su Espíritu Santo, hermanos, para que sople. Si hay una cosa que se hacía en el principio de la iglesia, era leer los libros a la iglesia, que escucharan el mensaje. Y el verso que estuvimos viendo dice allá, entonces, en el verso 6, Hechos 1:6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dice entonces el verso 8. O sea, la respuesta del Señor Jesús a la pregunta si el Señor iba a restaurar a Israel. Ya hablamos, ¿verdad?, de ese punto, y entendimos, ¿verdad?, que ese punto significa que Cristo venga, que Cristo regrese y establezca su reino en Israel. Y eso sería, hermanos, el fin. Y ese sería el principio de la nueva vida con Cristo para siempre, hermano. Así que todavía no viene Cristo. Y el Señor Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber el día y la hora. Y la respuesta del Señor entonces fue el verso 8. El verso 8 le responde: pero recibiréis poder, ¿verdad? Esa palabra, pero recibiréis poder, está contestando el Señor a los discípulos la pregunta. Les está diciendo, ¿verdad?, que ciertamente no
verán ellos tal vez ese momento. No sabemos, no se les daría explicaciones sobre esa pregunta. Pero si hay algo que necesitaban ellos y que es lo primero que Dios quería hacer en la iglesia y en los discípulos, era darles de su poder. Era darles de su poder, porque esto es lo que seguiría. ¿Qué es lo que seguiría? El tiempo de la gracia, el tiempo que hemos vivido en este mundo, hermanos. Esos 2000 años que ya han pasado, donde Dios ha levantado hombres y mujeres que prediquen la palabra, y hombres y mujeres, familias se han convertido, muchos se han ido al cielo ya, muchos creyentes. Desde ya todos esos 2000 años hubo muchos creyentes. Cada año, cada etapa de la vida, hermanos, hubo muchos que creyeron el evangelio de verdad. Están en la gloria, están con el Señor, están en Cristo, están, hermanos, esperando el gran día final de este mundo. Y hoy estamos todavía en ese tiempo, hermanos, de la gracia. Estamos todavía, el arca está abierta y gente sigue entrando en el arca que se llama Jesús. Cada año, cada día, cada semana está entrando mucha gente en la gracia, en el arca de la salvación, que es Cristo. Y eso es la gracia de hoy. Y es lo que todavía, hermanos, sigue. Pero aquí en este texto que estamos leyendo, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra, pero recibiréis, hermanos, es una afirmación del compromiso que Jesús ha hecho, hermanos, con su iglesia. Es importante que veamos, hermanos, esta promesa que Dios se ha comprometido. Cuando Jesús dijo, pero recibiréis, está afirmando que Él está comprometido. El Señor Jesús estaba comprometido, hermano, con que se cumpla la venida del Espíritu Santo. No debíamos de dudar en ningún momento, de ninguna manera, los que hemos creído en el Señor, que la presencia del Espíritu Santo, hermanos, está en este mundo y está con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Y por eso yo creo que cuando el creyente anda en el mundo, hermanos, en un mundo donde hay tanto pecado, el hombre puede y debe estar consciente, hermano, de que está Dios cerca de él. Te puedes cerrar en tu cuarto, te puedes cerrar en el baño, te puedes ir a la montaña, ir al monte. Allí está Dios contigo, está el Señor presente. Entonces Él estaba diciendo, esto es algo que podría sonar un poco increíble, algo que podía sonar algo confuso para los discípulos. Pero el Señor Jesús, hermanos, desde ese momento hasta el día de hoy, Él quiere que de verdad tú creas esto, que de verdad nosotros creamos en esta obra que Él prometió que va a traer a este mundo. Y más adelante en este capítulo que estamos leyendo, vamos a ver que se cumplió el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo. Así como ese día, hermano, ese día fue un día muy especial. No creo que se haya repetido algo igual. Tenemos que entender que ese día fue exactamente la inauguración. Fue el momento, hermanos, en que el Señor cumplió su promesa. Debemos entender eso, porque ya luego los discípulos irían a predicar el evangelio, y luego algunas personas de 5, de 10, de 20, de 30 recibirían también el Espíritu Santo en un culto
en un mensaje, en una oración, iban recibiendo el Espíritu Santo la gente de una manera, hermanos, un poquito más pasivo. De manera que allí está el problema hoy de los creyentes. Tenemos un problema. Y el problema en cuanto al Espíritu Santo es que muchos, si no vieron algo, si no sintieron algo realmente que los haya, que los haya sacudido, tirado al suelo tal vez, o hayan visto, ¿verdad?, alguna luz, no creen que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, ya ha venido en este mundo. Y hoy está llegando a la vida de mucha gente. Aún estando, hermano, la gente orando en su casa, orando en su cuarto, reciben al Espíritu Santo. Porque reciben a Cristo, porque buscan al Señor. No necesariamente tiene que ser en una campaña o en una noche de mucha oración o de grandes eventos. No. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue único en su forma. La palabra dice que todos los que estaban allí hablaban en lenguas, hablaban en diferentes idiomas. Pero luego dice la palabra, el apóstol Pablo dice: no todos hacen milagros, no todos profetizan, no todos hablan en lenguas. Porque Dios ha repartido a cada uno según el Espíritu quiere. De tal modo que recibir al Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, no tiene mucho que ver con que uno manifieste ahora mismo o en un momento algún don, sino que la venida del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ver, hermano, con que nosotros creamos lo que el Señor dijo de su Espíritu. Que tú creas que de verdad Dios hoy está con nosotros, que Dios está contigo, que creas que Cristo ha entrado en tu vida, en tu corazón. Eso afirma que el Señor cumpliría su promesa. Por eso más adelante el apóstol Pablo le dijo a todos los oyentes que se arrepiéntanse de sus pecados y recibiréis el don de la promesa del Espíritu Santo. Una cosa trae el Espíritu Santo a nuestra vida, hermanos, y es el arrepentimiento verdadero de tus pecados. El día que tú de verdad te arrepientas de tus pecados, o si ya te arrepentiste de tus pecados y le entregas tu corazón, tu voluntad a Dios, y le dices: Señor, yo quiero vivir para ti y solo para ti, que no se haga mi voluntad sino la tuya, como lo dice la oración del Padre Nuestro. Ese día el Espíritu Santo, no tienes que dudarlo, no tienes que pensarlo, pero recibiréis. Estaba diciendo el Señor, confirmando esto de parte de ellos. Si Dios te dice que lo recibirás, es que lo recibirás. Amén. Y eso es lo que quiso decir Jesús aquí. Pero recibiréis. Les estaba asegurando, les estaba confirmando que lo que Él les dijo ahora se tiene que cumplir, y se cumple en todo aquel que cree de verdad. Y aquellos, amados hermanos, habían creído realmente en el Señor. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Porque el Señor les había dicho: pero yo os digo, dijo en otra ocasión Jesús a los discípulos antes de morir, antes de resucitar, en Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y estaba hablando en aquel momento de su muerte y de su resurrección. Porque si no me fuera el Consolador, ¿verdad? A ese nombre se le da al Espíritu Santo. Son uno de los nombres del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Biblia. Un día le voy a enseñar eso.
Pero el Espíritu Santo se identifica con muchos nombres en la Biblia. Pero uno de sus nombres del Espíritu Santo es el Consolador. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Él es el Consolador, el que consuela, hermano, en este mundo tan trágico, tan terrible, lleno de demonios, lleno de cosas que nos, hermano, nos hacen tropezar y por eso mismo traer consecuencia a nuestra vida. Está el Consolador, está el que nos consuela cuando caemos y nos levantamos y oramos y pensamos que Dios no nos ha de perdonar. El Consolador viene a nosotros, nos consuela, nos levanta, te asegura que tú eres perdonado, porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado, hermano. Aunque hayas pecado de lo peor, Él te perdona. Y para mí y para todo aquel que ama a Dios, hermano, es un consuelo saber que Dios me perdonó. Es un consuelo grande, hermano. Yo cuando experimento ese problema, le doy gracias a Dios, porque yo le digo al Señor: si no fuera porque tú puedes perdonarnos, Señor, se ha acabado todo para mí, porque yo prometí servirte, hacer tu voluntad y he fallado. Si no hubiera perdón, ¿qué sería de mí? Pero ahí está el Consolador, haciéndote saber que el Señor te ama y te perdona una vez más. Y el Señor Jesús le dijo, entonces Dios le había prometido, entonces les estaba afirmando aquello que Él les había dicho. Ahora ya había resucitado Jesús. Esto lo dijo en su ministerio, en el tiempo que andaba Jesús predicando con ellos antes de irse a la cruz. Pero después que resucitó, les dijo en este capítulo, ¿verdad?, de Hechos, les dice en este verso 8: pero recibiréis poder. Era un compromiso de Jesús. Jesús dijo: yo me voy. Y ahora estaba a punto de ser levantado a las nubes. Y él estaba diciendo a sus discípulos: no crean que me he olvidado de esto. No crean que ha pasado por alto esta promesa. La promesa del Espíritu Santo está vigente, está ya sobre ustedes. Ya casi en unos pocos días vendría el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces el Señor les dijo, ¿verdad?, esto. Pero dice la palabra: recibiréis poder. Cada parte de este texto es tan grande, hermano. Cada parte de este pequeño texto del verso 8 es tan poderoso y significante para nosotros. Empezamos a ver algo importante acá en este texto. Y dice aquí en esta partecita del mismo texto, ¿verdad? Dice: recibiréis poder. Poder que santifica, hermanos, la iglesia. Si hay algo en la cual tú y yo comprobaremos que en verdad el Espíritu Santo, hermanos, ha llegado a nuestra vida, y eso significa que tú recibiste a Cristo, hermano. Eso significa que tú eres salvo. Significa que vas a pasar la eternidad con el Señor. Si algo puede afirmar y confirmar en nuestra vida, hermano, que vamos a estar con Dios, es la santidad. Entonces, recibiréis poder. ¿Sabe? Siempre he oído esta palabra: recibiréis poder en los aspectos, hermano, de echar fuera demonios, en los aspectos de hacer grandes milagros. Cuando se habla de poder de Dios, toda gente piensa en estas cosas: milagros, echar fuera demonios, hacer que la gente, hermano, les suceda algo delante de Dios. Y no digo que eso no sea de Dios, es de Dios. Pero en realidad el misterio de esta palabra no consiste en meramente echar fuera demonios. Por eso cuando nosotros nos vamos a otros textos como el de Lucas, dice la palabra que cuando los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús: oye, Señor Jesús, los demonios se nos sujetan y los enfermos son sanados. Y el Señor Jesús le dijo: no se gloríen de eso, no se maravillen de eso.
realmente lo más importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y nos damos cuenta cómo el Señor desvía, hermano, la atención de los discípulos de los milagros y de echar fuera demonios, a estar realmente convencidos de que el verdadero poder reside en que tú puedas llegar en el reino celestial, y eso solamente con una vida santa tú vas a poder entrar en el reino de Dios. Entonces este poder es un poder, hermanos, que santificará a la iglesia. Este poder lo necesita la iglesia, porque la iglesia necesita santidad para que haga las obras del Señor. Aleluya. Entonces dice acá Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 7, 8, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dice acá, a pecar. No nos ha llamado a vivir mal. No nos ha llamado Dios a vivir como sea, en el pecado, en lo malo, en la maldad, en la malicia. No nos ha hablado a vivir así el Señor, dice, sino a santificación. La palabra santificación es estar lavando y lavando y lavando, y es estar todo el tiempo quitando y quitando suciedades. Para eso nos llamó el Señor, para que cada día tú rechaces el pecado, tú rechaces el vocabulario del mundo, tú rechaces la mentalidad corrompida del mundo, esa mente de maldad, esa mente, hermanos, amén, inmoral que a veces tiene el hombre. Tiene que ser corregido, tiene que ser santificado el hombre en su mente. Y así el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es lo primero que hace. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice acá, dice, así que el que desecha esto, y está diciendo aquí Pablo, el que desecha al Espíritu Santo, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, hermano, el poder de Dios, el verdadero poder de Dios, está en que el hombre cada día sea más santo. Amén. Cada día podamos ser más santos. Si podemos ser santos, entonces vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Que cada día, hermano, podamos nosotros dejar lo malo. Que cada día estemos empeñados en hacer lo mejor para Dios. Eso es santidad. Y a muchos no les gusta oír esas palabras, pero la palabra santidad es lo mismo que justicia. La justicia se revela por la santidad del hombre, hermano. Y por eso es importante que fuimos llamados para ser santos. Y el Espíritu Santo vino a este mundo, y el poder del Espíritu Santo, hermano, está en cambiar nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no nos transforma, entonces de nada sirve, hermano, amén. Uno podría hacer milagros. De hecho, muchos, dice la palabra, que en el gran día del juicio dirán: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les dirá con toda claridad: escrito está, dice, no les conozco, hacedores de maldad. Porque no cambiaron sus vidas, porque no cambiaron su carácter, porque no cambiaron su inmoralidad, sino siguieron en lo mismo, aun cuando tenían los dones que Dios les había dado. Entonces el poder de Dios para nosotros, amado hermano, el poder de Dios es para ser transformado. El poder de Dios es para que nosotros seamos santificados. El Señor tenía que lavar a su iglesia, santificar a la iglesia. Una de las cosas más grandes que el Señor tiene, hermanos, amén, en su voluntad, es ese gran día muy especial cuando Él se encuentre con su iglesia, con una iglesia santa y sin mancha y sin arruga.
Pero qué maravilla que el Espíritu Santo conserve a la iglesia sin arruga. Dios quiere que llegue ese día. Jesús quiere ese día, y esa es una de las razones más importantes, hermanos, para el Señor. Porque para Dios, hermano, no es más importante el hombre. Escuche bien esto. Estamos equivocados, o están equivocados muchas gentes que piensan que el hombre es más importante. Y eso es lo que hacen los padres cuando piensan que los hijos son más importantes. Cuando piensan que los hijos son más importantes que ellos, ceden a cualquier cosa, pero luego los hijos se pierden, luego los hijos sufren. Pero no es más importante el hombre, hermano. El más importante de todas las cosas se llama Jesucristo. El hombre tiene que adorar a Dios. El hombre se tiene que arrepentir. El hombre tiene que dejar su pecado. Si no lo deja para poner a Cristo como lo más importante, se irá en el infierno. Y sabrá el hombre que él no es lo más importante. Lo más importante es darle la gloria a Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Eso es importante. Y por eso Jesús, oiga lo que dice Efesios, cuando Pablo habla de la iglesia y Cristo, dice que amemos, los esposos amen a sus esposas, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y en el verso 26 dice, para santificarla. ¿Para qué se entregó Jesús en la cruz? Para santificarte, hermano, para santificarnos a nosotros, para que pueda entonces Él tener una esposa sin mancha y sin arruga, hermano. Amén. Dice acá entonces que Jesús se entregó en la cruz, derramó su sangre, envía al Espíritu Santo para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Toda la obra de Jesucristo está dirigido a este fin, a fin de presentársela. Oiga bien eso, a fin de presentársela. Por eso el que no se limpia de pecado, hermano, por eso el que no quiere vivir una vida santa, estará en la cama de gusanos. Dios no tiene una novia bañada de gusanos. Dios no tiene una novia que se está pudriendo. Dios tiene una novia santa y sin arruga. Aleluya. Y para Dios es importante este hecho. De modo que si hay algo importante en el Espíritu Santo, es santificarnos a fin de presentársela a Él, a sí mismo. Oiga bien, ¿quién es importante aquí? Cristo. ¿Quién es importante? ¿Quién es importante? Todo fue hecho para Él. Dice el texto, y todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que se mueve y todo lo que existe es con el fin de preparar a la novia. Amado hermano, somos la iglesia de Cristo si tenemos a Cristo, si obedecemos a la palabra de Cristo. Si no lo hacemos, hemos despreciado, y Dios no va a andar rogándote, no te va a ir a buscar más, porque Él ya dio a su Hijo y ya envió a su Espíritu. No puede hacer más, no puede hacer más. Por muy bonita que sea la muchacha, se va a ir al infierno. Por muy bonito que usted vea a los modelos, a las mujeres modelos, si no se santifican, esas mujeres se van a quemar en el infierno, por muy bonitas que estén. Porque aquí el más importante es Cristo. Y la iglesia tiene que usar el Espíritu Santo para santificarse, porque un día nos tenemos que presentar como iglesia, como novia de Cristo. Y Él merece toda la gloria. ¿Cuándo no le pueden dar la gloria en esta noche al Señor? Aleluya.
cuando entendí esto, yo dije: Señor, esto es algo tremendo. Pero es algo que muchos no miran. Es algo que se van por otro lado. Pero el verdadero camino del poder de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y lo que el Señor quiere es preparar a una iglesia santa, hermano. Alcanzar a más gente, sí, para que sea una iglesia santa. Por eso Cristo va a venir, aunque muchos no quieran creer. Cristo va a cerrar la puerta en un momento, aunque muchos se queden afuera. ¿Sabe? Cuando el diluvio vino, solamente Noé y su familia entró en el arca. Pero Dios no dijo: pero ¿cómo vamos a llevar un barco tan grande solamente con Noé? Hay tanta gente gritando afuera, llorando, arrepentidos, porque se habían quedado, habían cerrado la puerta del arca. Pero el Señor dijo: se ha cerrado la puerta, y no importa que haya millones afuera, se quedarán y se ahogarán todos. Y por eso dice la palabra que es la venida de Cristo será como en los días de Noé. Mucha gente de esta generación no va a querer nada con Dios. Dale gracias a Dios que estás aquí y que estás oyendo este mensaje, porque Dios quiere salvarte, porque Dios quiere que entres en el arca. Dios quiere salvarte de verdad, mi hermano. Pero el Espíritu Santo ha venido para eso. Si tú crees que no tienes fuerzas, no tienes poder, no tienes ánimo, mi amado hermano, lo que me dice eso es que no tienes al Espíritu Santo. Porque los que tienen al Espíritu Santo, hermanos, sentimos deseos de venir al culto. Yo desde que amanece quiero venir al culto. Estoy esperando la hora que dé las 6 para venir, que dé la hora para estar. Porque el Espíritu Santo es lo que hace al creyente, hermano. Porque tenemos que santificarnos, tenemos que oír a Dios, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa. Amén. Dice aquí que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El resultado que Cristo va a recibir de su Espíritu que envió, Él envió a su Espíritu, pero ¿sabes qué va a recibir Él? Una iglesia santa, una iglesia hermosa, gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin ninguna cosa parecida, dice acá. De manera, hermano, que uno no puede decir: yo soy medio santo, nomás hago unas cositas. Dice aquí: ni arruga ni cosa semejante. Oiga bien eso. Nada de esto, ni nada semejante. Por si al caso piensas que puedes hacer unas cositas, que puedes hacer alguna cosa por allá que no es tan importante para Dios. Dios está viendo en lo mínimo ese rostro de santidad. Cualquiera cosa que mancha tu imagen ante Dios te llevará al infierno. Y por eso no podemos jugar con nuestra salvación y con nuestra santidad, mis hermanos. Y esta es la obra del Señor. Y ese es el propósito del poder de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? ¿Cree usted que ese es el propósito del poder de Dios? Yo digo como pastor, si una persona no cambia, aunque cante bonito, lea bonito, ore bonito, predique bonito y haga tantas cosas, me da tristeza, me da dolor. Porque, amado hermano, Dios no viene a buscar a personas que saben hacer muy perfectamente las cosas en liturgia o alguna práctica. Dios viene a buscar personas que cambian sus vidas a una vida santa, que dejan el pecado, la pereza y buscan a Dios de verdad, hermano. Y yo creo que ese es el poder más grande que puede manifestar Dios en la vida de la iglesia, hermano. Y sin duda lo vemos aquí en Efesios. Él se quiere presentar a sí mismo una iglesia bonita, una iglesia que le deleite ese día. Amén. Y sigue diciendo el texto, ¿verdad? Parte B del texto.
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la última parte del verso 8. Sí, y me seréis testigos. La santidad, hermanos, es el testimonio más poderoso del creyente. La santidad es el testimonio más poderoso del creyente. En la santidad, hermanos, no hay que limitarse en nada. Amén. Por eso, si por realmente sentirte una persona santa, una persona que está buscando de Dios, te traes un vestido largo hasta que lo arrastras, no importa que te burlen, porque para ser santo no hay límites. Para querer obedecer a Dios no hay límites. Uno puede orar 1 hora, dice la palabra, no han podido orar ni 1 hora, dijo Jesús a sus discípulos. Y muchos dicen 1 hora, entonces debe ser el máximo, la oración máxima para Dios. No. Si puedes orar 2 horas, 3 horas, no hay límite para santificarnos. Amén. No hay límites para hacer culto, para cantar alabanzas. No hay límites. Ninguna cosa que sea dedicado de verdad para Dios tiene límites. Todo se debe de hacer con exageración, de tal modo que nadie te diga: son muy santos. Claro que sí, tenemos que ser muy santos porque nuestro Dios es santo. Exageran en hacer esto, sí, exageramos. La palabra dice que si nos mandaron a hacer algo y hicimos solamente lo que nos mandaron a hacer, somos siervos inútiles, porque solamente lo que nos dijeron hicimos, no hicimos ni un poquito más. Por eso tenemos que romper las barreras, romper las metas e ir un poquito más cada día en lo que hacemos para Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y me seréis testigos. La santidad es el testimonio más poderoso de una persona creyente, hermano. Primeramente, la santidad no lo buscamos, no lo tenemos solamente nosotros por tener. Hemos dicho que la santidad ha venido por la justificación, y un verdadero creyente ya ha sido justificado y ha sido santificado. Lo único que tenemos que hacer es presentarnos cada día de acuerdo a nuestro llamado. Amén. Si a mí me llamaron como pastor, ¿cómo les parece que yo venga, hermanos, a hacer otra cosa aquí en la iglesia que no sea lo que un pastor debe de hacer? No puede ser. Tengo que hacer lo que un pastor debe de hacer. Y así es nuestro llamado. Dios nos ha llamado para ser santos, y debemos ser santos en todos los sentidos de la palabra. Amén. La santidad, entonces, hermano, es el testimonio más grande que una iglesia puede tener. Si buscamos la santidad por todos los medios, por todas las formas, hermano, eso es lo que quiere Dios. Y no hay límites, no hay exageración. Para Dios no. Para Dios, que tú lo ames, no hay exageración. Ojalá y lo ames tanto, ojalá y lo ames mucho. De verdad, no hay límite para amar a Dios. Y amar a Dios es ser santo. Así que si Cristo nos ha justificado, somos verdaderos creyentes, vamos a vivir una vida santa. Y no podemos ser menos. Tenemos que cada día ser más de lo que somos creyentes. De verdad, cada día más y más tiene que ser. Aleluya. Y por eso dice la palabra allí, cuando Cristo vino, los judíos dudaban si era el Mesías. Juan el Bautista preguntó: pregúntele a Jesús si Él es el Mesías, si Él es el santo. Pero, hermano, un demonio lo sabía y dijo en esa sinagoga que les prediqué hace poco: dice acá, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Se da cuenta que la santidad es lo primero que miran los demonios, es lo que tiene que mirar el mundo de nosotros, para que sepan que somos de Dios. Alaba su nombre.
Dale la gloria al Señor, aleluya. Por eso no te avergüences cuando te digan te crees santo. No te avergüences porque un demonio te lo está diciendo. Porque saben ellos cómo andan. Y cuando te miran con tu ropa, o que te miran con lo que cómo vistes, o cómo estás, o cómo vas a la iglesia, te dicen, ahí se va la santa. Claro que sí, somos santos. Y los demonios mismos lo van a decir. Son esos que te miran y te critican. Este demonio, se lo digo, tú ya sé quién eres. Eres el santo. Así que siéntete halagado cuando alguien te critique por cómo te viste, por cómo estás, por cómo te cuidas en las cosas de Dios. No ves películas mundanas, no oyes música mundana y te dicen, ay, te crees santo, por eso no oyes música mundana. Claro que somos santos y tenemos que ser santos cada día más en todo, porque al Señor eso le dijeron y todos no lo entendían. Pero el demonio dijo, yo sé quién eres. Tú eres el santo. No le digo, tú eres el que echa demonios, tú eres el que sana enfermos, tú eres el gran profeta, tú eres el gran predicador. Le digo, yo sé quién eres. Eres el santo. Amado hermano, ese debe de ser nuestra credencial como hijos de Dios. Para eso vino el poder de Dios. El Señor dice la palabra en el libro de Mateo, dice que cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo como paloma sobre él y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, amado hermano, para ser tentado, y salió libre de la tentación porque él era santo por el Espíritu Santo que había venido sobre él. Aleluya, gócese. Así que antes de ver el reino de Dios debemos santificarnos. Y esto le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Cuándo va a venir el reino? ¿Cuándo vamos a entrar en el reino? Queremos entrar en el reino. Queremos que restaures el reino a Israel. Y el Señor le dijo, no os toca a vosotros saber esto, pero una cosa más tremenda les toca a ustedes, que va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban el nombre del Señor? Hermano, en este mundo, si no tuviéramos al Espíritu Santo, no podríamos gozarnos como hoy. Yo no podría predicar como hoy predico. Cuando Pedro, hermano, vinieron a buscar al maestro, él lo negó. ¿Cómo es posible que Pedro haya negado al maestro? Pero vea a Pedro, después que recibió el Espíritu Santo, dice la palabra que se puso de pie y delante de 3,000 personas predicó, y fueron, aleluya, se arrepintieron esas personas, se llenaron del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no podría hablar lo que hoy estoy haciendo. Pero le doy gracias al Señor porque el Espíritu de Dios está aquí esta noche. Alaba su nombre. Antes de ver el reino de Dios debemos santificarnos. Y la iglesia debe de ser una iglesia sin mancha y arruga para ese gran día. Estamos preparándonos. ¿Cuántos se están preparando, hermanos? ¿Cuántos nos estamos preparando? Yo me estoy preparando. Cada día muriendo de este mundo. Cada día tiene que importarme menos este mundo, y eso es prepararme. Me estoy preparando para mi Señor. Me estoy preparando solamente para Él. Quiero empezar a vivir solo para Él en este mundo. Si en este mundo podemos vivir solo para Él, podremos vivir para Él para siempre. Amén. Pero hay que empezar a santificarnos. Antes de ver el reino de Dios debemos santificarnos. Dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, hermano, exige que haya paz con todos. ¿Tienes paz con tus papás? ¿Tienes paz con tus hijos? Es decir, que no seas tú el que provoque esa guerra, que no seas tú el que esté provocando los problemas. ¿Tienes paz con tu esposo? ¿Tienes paz con tu esposa? ¿Tienes paz con la iglesia? ¿Tienes paz con tus hermanos? ¿Tienes paz con tus patrones? ¿Tienes paz con tus trabajadores? Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios, hermano? Pasa el ministerio. ¿Cuántos quieren ver a Dios de verdad? ¿Cuántos quieren ver el reino? La palabra dice, hermano, amén, que hay lugares especiales que ha preparado el Señor para la iglesia. Porque la iglesia, hermano, va al reino como esposa.
Amén. Cuando Cristo venga, tomará a su esposa y se irá a reinar. Si no fuera por su Espíritu Santo, no sé cuántas luchas has pasado, cuántas guerras has pasado, pero ¿sabe por qué todavía te estás de pie? Porque el Espíritu Santo te ha ayudado. Es el Espíritu Santo que me ha ayudado a estar aquí, hermano. Hace tiempo hubiera dejado esta iglesia si no fuera por el Espíritu Santo. Pero por el Espíritu Santo, tú que has pasado muchas cosas, que piensas que te desanimas, que piensas que no vas a seguir y todavía estás aquí hoy, es porque el Espíritu Santo todavía te está trayendo. Dale gracias a Dios.